Las misteriosas desapariciones de personas no es un fenómeno nuevo. Muchas pueden ser las causas por las cuales hay cientos de personas que desaparecen a diario. Algunas desapariciones nos suelen poner los pelos de punta por el misterio sin resolver en sí mismo. A veces la gente extraviada no se encuentra nunca, y es ahí cuando el misterio se hace más grande. Un pequeño porcentaje de los que desaparecen pueden haber elegido deliberadamente esta trayectoria por sus propias razones. Tales como empezar una nueva vida en algún lugar donde nadie los conozca. Otro pequeño número de estas personas pudo haber sido asesinada o haber muerto por accidente, y nadie estaba allí para presenciar e informar el evento, porque las circunstancias eran inusuales. También hay un respetable número de personas que simplemente desaparecen y no hay una explicación clara para ello. Como por ejemplo el piloto de la Fuerza Aérea que desapareció de los radares mientras perseguía un ovni. Estos son algunos de los casos de personas que en un momento estaban presentes y al momento simplemente se desvanecieron, haciendo que nos cuestionemos lo que realmente sabemos sobre nuestro misterioso mundo. Número 5. El 1 de abril de 2006, Brian Shaffer salió a tomar unas copas en un bar. En algún momento entre la 1 y 2 de la madrugada llamó a su novia, y luego fue visto hablando con dos mujeres en el bar. Esta sería la última vez que alguien lo vería. Una investigación posterior reveló que nadie recordaba haberlo visto después de hablar con las dos mujeres, y aún más extraño, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Brian entrando en el bar, pero nunca saliendo. No hubo evidencias de crimen o ajuste de cuentas, y los investigadores determinaron que se trató de otra desaparición inquietante sin resolver. Número 4. Uno de los más famosos casos de desapariciones repentinas ocurrió en 1890. Y como protagonista el inventor francés Louis Le Prince, más conocido por sus contribuciones al cine y por ser la primera persona en tomar imágenes en movimiento. El 16 de septiembre de 1890, Louis subió a un tren para regresar a París después de haber visitado a su hermano. Según varios testigos, Louis entró en su cabina con su equipaje, de la cual no se podía salir sin ser visto por el personal del tren. Cuando el tren llegó a París, Louis no bajó del tren. Por lo que el conductor decidió entrar en su cabina para despertarlo, pensando que simplemente se había quedado dormido. Cuando abrió la cabina, descubrió que tanto Louis como su equipaje no estaban. Tanto las autoridades como los miembros del tren lo buscaron por todos los habitáculos. Pero no encontraron ni rastro del hombre o de sus pertenencias. Curiosamente, su desaparición permitiría a Thomas Edison adjudicarse la invención de las imágenes en movimiento. A pesar de que Louis Le Prince llevaba tiempo trabajando en ello. Número 3. El misterio en torno a Stonehenge, en Inglaterra, da lugar a uno de los casos de desapariciones más polémicas e increíbles del mundo. En agosto de 1971 todavía no estaba prohibido al público. Y en esa noche en particular, un grupo de hippies decidió acampar en el centro del círculo y pasar la noche allí. Sobre las 2 de la madrugada apareció una gran tormenta desde la nada. Dos testigos, un agricultor y un policía, dijeron que las piedras del antiguo monumento fueron iluminadas con una misteriosa luz azul que fue tan intensa que tuvieron que desviar la vista. Luego se oyeron gritos de los campistas, y los dos testigos acudieron al lugar esperando encontrar heridos o incluso muertos. Pero para su sorpresa no encontraron a nadie. Todo lo que quedaba dentro del círculo eran los restos de una hoguera. Los hippies habían desaparecido sin dejar rastro. Número 2. Dentro de las historias de desapariciones misteriosas, la del regimiento Norfolk es una de las más extraordinarias e increíbles. En el verano de 1915, Europa se encontraba envuelta en la guerra más espantosa y terrible que la historia había conocido. Llamada la Primera Guerra Mundial, pues fue el prólogo de una segunda aún más apocalíptica. Millones de jóvenes morían en los campos de batalla, en estúpidos e incompetentes ataques frontales de concentración contra las posiciones fortificadas por trincheras y casamatas, que eran fáciles de defender gracias a una nueva arma para la que no estaban preparados los anticuados estados mayores: la ametralladora.
Tras esta guerra, Europa dejaba paso en el dominio del mundo a una nueva nación. Estados Unidos veía nacer su imperio de entre las cenizas y sangre. En agosto de 1915, el frente ruso se desmoronaba bajo la presión de los turcos. Para librar al aliado ruso de esta presión, el Alto Estado Mayor decide iniciar la operación en las playas de Galípoli. El regimiento Norfolk, tras desembarcar, inició el avance hacia el interior del territorio turco. El 4º batallón Norfolk se dirigía hacia una colina. Siguiendo el mismo rumbo, una nube de unos 200 metros llevaba la misma dirección que los soldados. La nube finalmente los alcanzó, descendió sobre los hombres y literalmente se los tragó. Pues fue imposible ver lo que pasaba dentro de aquella. Transcurrido unos minutos, la nube comenzó a ascender suavemente y se reunió con unas nubes más pequeñas de forma esférica, desapareciendo en el horizonte luego de avanzar en dirección contraria al viento. Tras este extraño suceso no se encontró ni rastro del batallón Norfolk. El misterio aumentó al finalizar la guerra, cuando los turcos aseguraban no saber el paradero de los hombres del batallón. Finalmente se les dio oficialmente por desaparecidos o muertos en combate. Número 1. En el puesto número 1 tenemos uno de los casos más extraños. Este es el caso del teniente Félix Moncla, quien era piloto, y el teniente segundo Robert Wilson, quien era operador de radar. Desaparecieron cuando su avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue despachado desde la base Kinross para interceptar un ovni. El ovni sobrevolaba el lago Superior en espacio aéreo canadiense, cerca de la frontera con Estados Unidos. Mientras tanto, el control en tierra observaba los dos puntos en la pantalla del radar acercándose uno al otro cada vez más, hasta que parecieron unirse en uno solo. Este objeto desapareció de la pantalla del radar, quedándose sin retorno alguno. Se intentó contactar a Moncla a través de la radio, lo cual fue totalmente infructuoso. Luego se montó rápidamente una operación de búsqueda y rescate, pero con el mismo resultado desalentador, no se hallaron rastros ni del avión ni de los pilotos. Algunos investigadores opinaron que quizás el piloto experimentó vértigo y se estrelló en el lago. Lo que es contradictorio, ya que el avión desapareció del radar a una altitud de 7000 pies. Además, algo misterioso fue que unos 40 minutos luego de desaparecer de los radares, en control reportaron una transmisión de la radio del piloto desaparecido. Los estudiosos del tema ovni asocian lo sucedido al avistamiento de platillos voladores en la zona, y se refieren al hecho como el incidente Kinross. Debido a la gran cantidad de casos sobre este tipo de misteriosas desapariciones, han surgido diversas teorías para explicar este fenómeno, que van desde la científica a las más extrañas. Algunos sugieren que detrás de todas estas desapariciones misteriosas hay abducciones extraterrestres, y portales dimensionales espontáneos. Aquellos que creen en la teoría extraterrestre señalan que las pocas personas que desaparecen de forma espontánea, aparecen con lo que se consideran signos clásicos de la abducción extraterrestre, tales como desorientación y pérdida de memoria. Por supuesto, también hay una larga lista de razones por las cuales alguien podría elegir la desaparición voluntaria. Como por ejemplo para escapar de los problemas, empezar de nuevo, u otra manera de alejarse de su vida. El problema es que en la mayoría de estos casos, el individuo tarde o temprano es localizado. El secuestro es otra posibilidad, pero ¿cómo puede hacerse esto tan de repente y de forma rápida? También está el hecho de que hay casos donde la persona ha desaparecido en cuestión de segundos, o incluso desaparecido a la vista de los testigos. Así que cuando se trata de estos casos de personas desaparecidas espontáneamente, ¿qué ha podido ocurrir? ¿Extraterrestres? ¿Portales dimensionales? ¿Zonas extrañas que borran la existencia de las personas? Quizás al final sea una mezcla de todo lo anterior. ¿Quién sabe?